¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Dios los bendiga. Aquí estoy para compartir otras verdades especiales en esta época en la cual estamos viviendo. Este es el programa Jesucristo, Luz y Vida para el Mundo, y su pastor, su hermano que comparte la bendita palabra de Dios, Argemiro Calderón. Hoy quiero continuar unas reflexiones acerca de origen bíblico, teológico de las naciones, el gobierno y la política. Va como el mismo engranaje para desarrollar la sociedad humana. Y vimos como en el primer estudio del introductorio, desde el origen, desde Génesis 1:28, y seguimos hasta llegar al Nuevo Testamento, unos principios sobre la autoridad en Romanos 13 y otros pasajes. Hoy quiero compartir unos pocos textos y quiero continuar en el Salmo 33:13, que habla. Entonces hoy quiero compartirles cómo Dios contempla desde su trono de gloria a la humanidad, a toda persona humana, y sabe lo que está haciendo y está pensando, pero voy a aplicar esto al pensamiento y al actuar de los gobernantes, los políticos que entran a formar parte de los gobiernos para ejercer el desarrollo de los pueblos, de las naciones. Dice el Salmo 33:13: desde los cielos miró el Señor y vio a todos los hijos de los hombres, toda la humanidad. Desde su lugar de habitación y su morada, dice, miró sobre todos los habitantes del mundo. Y el versículo 15 dice: Él formó la mente, el corazón de ellos, dice, y atento está al desarrollo de todos sus hechos. Entonces Dios lo formó, Dios está contemplando la humanidad, lo que hace el uno, lo que hace el otro. Si hace justicia, eso le da. Pero el contexto de estos pasajes es que Dios encomia al que hace el bien, pero castiga, disciplina, reprende al que hace injusticia. Entonces vemos que Dios creó al hombre perfecto desde el comienzo, pero por sus pecados, por su iniquidad, se apartó, y el enemigo llamado Satanás tomó control de la humanidad, del mundo entero, de las naciones. Vimos también el origen de las naciones. Quiero dar un puntico aquí al respecto acerca del origen de la ciudad y la política. Por ejemplo, desde el punto de vista de la raíz idiomática, ¿no?, lingüística, la palabra ciudad viene de la palabra griega polis, que es la ciudad, pero en aquel tiempo la ciudad-estado. Entonces, ciudad-estado, porque en cada ciudad había un gobernante, un rey, o lo que fuera el sistema que estuviera. Entonces, de ahí viene esa parte de la política. El gobernante, ¿no?, es aquel que el Señor coloca y que permite que entonces gobierne esa ciudad, dirija esa ciudad, conduzca esa ciudad para el desarrollo de todos los programas y suplir las necesidades del pueblo, de la ciudad como tal, de la nación en este caso. Entonces Dios mira todo esto y está dándose cuenta qué es lo que pasa. La ciudad, el gobernante, y por lo tanto, para que se desarrolle eso, a eso se le llamó entonces de la ciudad polis, política. Entonces la política es el ejercicio, el arte de gobernar, de dirigir una nación o un estado o una ciudad. En el sistema democrático, que como alguien dijo, de pronto de lo que Dios ha permitido que los humanos inventen, organicen y tengamos el sistema mejor, no perfecto, sino mejor, que hay es la democracia. La democracia que se originó en Grecia y ha seguido desarrollándose a través de los años y de los siglos. Y vimos en el primer programa también que las ciudades comenzaron desde antiguo, desde Caín con su hijo Enoc, que le colocó a la primera ciudad que fundó Enoc.
de ahí para acá vimos la ciudad y el desarrollo de los imperios, imperio mesopotámico, egipcio, asirio, babilónico, el imperio medo-persa, el imperio de Alejandro el Grande, y al llegar entonces al imperio romano en el tiempo cuando vino Jesús a la tierra. Y se formó la iglesia y Jesús formó entonces su iglesia, llamó a sus apóstoles, ya vimos todos esos significados y seguimos y cómo debe portarse el cristiano dentro del Estado y dentro del sistema de gobierno que haya. Los sistemas de naciones modernos, entonces nacieron en el tiempo de la modernidad, en el siglo XVII aproximadamente, hacia acá, se vinieron formando las naciones modernas que conocemos nosotros y el sistema democrático con por lo menos con tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A eso entonces, para que cumpla el propósito de democracia, gobierno del pueblo. Entonces la democracia es lo opuesto a las dictaduras. Entonces existen todavía en el mundo actual muchas dictaduras donde se va centrando el poder en una sola persona, una sola cúpula, y eso entonces está en contra de todo lo demás que vinimos anunciando cuando Dios formó el pueblo de Israel y formó entonces el gobierno a través de los ancianos y a través de un dirigente, pero con un equipo de gobernantes. Cada tribu tenía su jefe y de cada tribu se buscaban ancianos y se formaron los 70 ancianos que ayudaban a gobernar, que cooperaban, sus seguidores, sus inmediatos servidores. Queridos hermanos, quiero llegar y tomar algunas cosas. Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó muchas perversidades. Permítame y le comparto en el libro de Proverbios unos principios muy sencillos que tenemos nosotros en la bendita y gloriosa palabra de Dios. En Proverbios 29 hay algunos pasajes, pero antes de Proverbios está, o después de Proverbios está Eclesiastés. Entonces en Eclesiastés voy a tomar una palabra que me ha parecido muy interesante, que tiene que ver con el gobierno y con la humanidad en general. En Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29 dice, Eclesiastés capítulo 7, Dios creó al hombre, dice, muchas cosas he hallado en la gente, en las mujeres y los hombres, versículo 28, pero el versículo 29 dice, pero he hallado esto, que Dios creó al hombre perfecto, pero esta humanidad se buscó muchas perversidades, muchas perversiones. Tenga en cuenta ese texto. Dios creó al hombre perfecto, pero él se buscó muchas perversidades. Dentro de ellas, entonces, en el libro de Proverbios, escuchen lo que dice en el capítulo 29. Capítulo 29, el Señor nos habla de varias cosas. 29.3, entonces miramos allí en el capítulo 29, versículo 2 dice así: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los impíos, o sea los perversos, como dice Eclesiastés, el pueblo gime y se lamenta. Eso está en el versículo 3. Versículo 2. Entonces pasamos ahora a ver qué está pasando en nuestro país. Cuando el gobernante es justo, entonces hay alegría, hay gozo, hay compartir, hay desarrollo, hay crecimiento, es lo que se llama la convivencia pacífica de los pueblos. Pero cuando los impíos, cuando el corazón es corrompido, cuando la corrupción prima y cuando la injusticia, se premia al corrupto, se premia al violento, al criminal, y se condena al justo, entonces el pueblo gime.
estamos viviendo esa época. Y también Isaías anunció en capítulo 5 que vendría el tiempo cuando esta gente llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces la moral se fue para abajo, se invirtió. Entonces se le llama, por eso inclusive dicen que lo ilícito no es sino quitarle la I para que te quede todo lícito. Solamente eso. Entonces de esa manera se ha degenerado la moral en la sociedad nuestra, que vivimos de esa manera. Pero oigan lo que dice este pasaje, este mismo capítulo de Proverbios. Escuchen lo que dice, que esto es más tremendo todavía, en el versículo 12. Dice: si el gobernante, tenemos en el sistema democrático entonces la presidencia, es exactamente lo que estamos viviendo en este momento, el sistema presidencial. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, entonces todos sus súbditos y sus servidores son corruptos. Todos son corruptos, todos los que lo rodean son corruptos. Si el gobernante, oiga bien, por eso es que nosotros debemos de pasar y considerar lo que debemos hacer nosotros más bien. Ya les decía también en las reflexiones anteriores que necesitamos, cuando se eligen los periodos presidenciales, que está establecido constitucionalmente y según la ley, que entonces los electores, el pueblo elector, como dice allí, cuando el impío gobierna, el pueblo llora y gime, que al elegir no elijamos entonces una persona que va en contra de los principios de la palabra de Dios, de los principios que se definen y que unen a una sociedad para que el pueblo esté alegre. Tengamos en cuenta entonces que, vean lo que dice la palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos enseña que en el Salmo 33 ya vimos que Dios está mirando el corazón de todos. Vimos que el hombre buscó muchas perversidades, que cuando el gobierno es corrupto, todos sus ayudantes entonces se corrompen. ¿Qué se va a elegir? Hemos dicho que elija a una persona que tenga en cuenta los principios divinos. Nosotros no elegimos por una persona como tal, su carácter o su presentación o su cosa. Elegimos entonces lo que esta persona organiza como programa de gobierno, el sistema de gobierno que va a desarrollar. Entonces, que haya el principio de la justicia, la libertad y la paz. En primer lugar, tres pilares. Ese programa de gobierno: justicia, libertad y paz. Entonces, para que haya justicia, pues dice, ya dijimos, allí tiene que esa persona no ser corrompida, no seguir los principios de la corrupción, principios ilegales, y cambiar la moralidad, hasta cambiarle el sentido a las palabras. Pero entonces tenemos que mirar ese programa, ese proyecto gubernamental, esa proyección programática para el país, que haya justicia, que se aplique la justicia y la ley, que se respete la Constitución, que respete la ley que existe ya en un país de derecho, social de derecho como Colombia. Que se elija entonces un programa, un proyecto que respete las libertades, libertad religiosa, libertad de expresión, la libertad de el libre trabajo, la libertad de escoger dónde vive, la libertad de escoger qué trabaja, la libertad de cultivar la tierra, lo que aprendió y supo y sabe qué hacer, la libertad de vivir, de comerciar, de comprar y vender donde mejor le vaya con el comercio. Esas libertades, todas las libertades
que necesitamos en nuestro país para una convivencia y pacífica. Lo tercero es la paz, una paz no negociada y no premiando al impío, no premiando al criminal, sino aplicando la ley de acuerdo a lo que está establecido. Recordemos que yo les citaba Isaías capítulo 32, versículos 15 al 18, donde dice que el resultado de la justicia y de un gobierno de justicia es la paz. No podemos tener 5, 7, 8, 10 planes de negociación de paz, proyectos para negociar la paz, y ninguno da resultado porque no se aplica la justicia. Entonces esta gente que trabaja por el que quiere trabajar o que ha querido hacerlo, lo hace dentro de los programas de la injusticia sin aplicar justicia, por lo tanto no ha venido la paz. La paz solamente viene cuando se teme a Dios, cuando se tiene temor del Creador, del que creó las naciones, el gobierno, las libertades y la paz y todo el sistema de gobierno político. Entonces en los sistemas dictatoriales no se puede hacer eso. En el sistema democrático se logra porque debe haber un consenso, debe trabajar los tres poderes independientemente cada uno, el poder ejecutivo, las leyes a través del Congreso de la legislación, y la justicia que está a cargo de las cortes y de todo el sistema judicial para que se aplique la ley como debe ser. Amigos y hermanos, terminamos aquí esta reflexión y quiero decirles que necesitamos tener con claridad estos principios. En el Nuevo Testamento encontramos que se le recomienda, según Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que todos los creyentes tengan en cuenta a su gobernante, para que haya sometimiento al gobernante, que sea justo, que sea ecuánime, para que vivamos, dice, y a los gobernadores por él impuesto, o sea, al presidente en este caso y a los gobernadores de departamentos. En nuestro sistema democrático colombiano está el presidente con sus ministros, está el gobernador con la asamblea y sus diputados, está en el municipio con el alcalde con sus concejales y el consejo municipal. Queridos, si nosotros aprendemos a tener esto que la palabra de Dios ha establecido, dice también, si el gobernante es impío y dicta una ley contraria para oprimir al creyente, para quitar la libertad de culto, entonces también dice la palabra del Señor que esa autoridad es relativa y la única autoridad absoluta es la que viene de Dios, Romanos 13 del 1 al 7. Entonces los apóstoles nos dejaron el ejemplo. En Hechos capítulo 5 le dice, juzguen ustedes si es justo que obedezcamos a ustedes, los hombres, antes que a Dios. No está bien que nosotros nos sometamos a las prohibiciones que ustedes hacen y desobedezcamos a Dios. Primero tenemos que obedecer a Dios y luego seguiremos las instrucciones de ustedes. Entonces por eso les hablaba del programa, para que nosotros tengamos en cuenta esto. Vamos a elegir un sistema que respeta todos esos principios y valores que hemos tenido y que llevan a la convivencia pacífica, donde vivamos todos y nos respetemos todos y nos amemos todos y sirvamos todos para el bien común. Yo lo invito a cada uno de los que oye esta reflexión que piense en lo que se va a hacer en esta semana, a elegir al dirigente y a sus dirigentes para gobernar a Colombia. Lo invito para que oremos, lo invito para que miren la programación, para que mire qué hay. Pero si vamos a elegir, como se ha venido diciendo repetidamente, queremos que haya vida en Colombia, que respetemos la vida, pero elegimos un gobernante que aprueba el aborto. Queremos que haya, entonces, que respeten la familia, pero elegimos un sistema de gobierno que desbarata la familia
que es un principio fundamental para las sociedades y para los pueblos. Queremos que se respeten los hijos, pero los hijos se llevan para la violencia, para la guerra, para todas estas cosas. Queremos que haya convivencia, pero se elige a alguien que siempre piensa en la división y la lucha de clases. Queremos que respetemos el trabajo, pero elegimos a alguien que desbarata, que está en contra de la libre empresa, del trabajo organizado y de la producción y el desarrollo. Entonces no estamos haciendo nada. Queremos, oramos y oramos como cristianos, pero como dice esa reflexión, pero elegimos como paganos. Eso no puede ser así. Elijamos a que se sigan los principios del temor a Dios, de la familia, de la vida, respetando y que no haya aborto, que no haya destrucción de la familia que Dios creó, matrimonio que Dios creó. Todas esas políticas van en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios creó y de lo que Dios formó para la convivencia del ser humano. Pensemos de esa manera, pensemos bíblicamente, pensemos como verdaderos hijos del Dios eterno, del Dios creador, y tendremos entonces algo hermoso para la gloria de Dios. Yo quiero que usted se comprometa con estos principios y miremos el dolor de Colombia, que sufre a causa de la violación de todos estos principios que hemos venido compartiendo. Pensemos en ese dolor, en lo que sufren, en la orfandad, en todas estas cosas. Fuera con todas esas cosas que violan el derecho verdadero de la raza humana. Amado Dios Todopoderoso, en este momento nos unimos en una palabra de oración por Colombia y pedimos, Señor, que cada votante honre a Dios obedeciendo, votando y eligiendo a un programa, una persona que lleve un programa de acuerdo a los principios y valores espirituales, éticos, morales de la justicia, la libertad y la paz, de acuerdo al derecho que tenemos en nuestro país. Amado Señor, dirige con el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, para que haya entonces esa libertad y para que tengamos esos principios establecidos. Dios mío, en tus manos encomiendo a cada persona en Colombia, a cada votante el próximo 21 de este mes. Señor eterno, que haya, Señor, libertad y tranquilidad, que haya, Señor, paz en cada lugar, en cada pueblo, vereda y ciudad de Colombia. Tú has creado al mundo y lo has organizado y ordenado a través de naciones con gobernantes y el sistema político que se ajuste al derecho y la justicia. Padre, te pedimos esta bendición, te pedimos esta obra poderosa en cada dirigente, en cada lugar, en cada departamento de nuestro país, en cada municipio, en cada vereda, Señor, del campo, para que podamos hacerlo mejor para Colombia y para cada colombiano y para elegir lo que tú has determinado y que estás mirando desde su trono de justicia, de amor, trono de gloria y trono de misericordia. Oramos en el poderoso, glorioso nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, a quien hemos proclamado y proclamamos como el Rey, como el Señor de Colombia. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y que este video se comparta a todos sus contactos, a todos los que escuchan esta reflexión, que este video lleve a toda su familia, a todos sus amigos, que le pueda compartir esta reflexión en el nombre del Señor Jesús y para gloria de Dios Padre y bendición de cada colombiano y de todo el país. Amén. Nos encontramos en un próximo video.